en una experiencia de cómo ser estar entre el activismo y la academia desde una perspectiva de colonial feminista y no morir en el intento. Cuando empezaba a señalar el cómo esa sensación de invadir espacios, me fijaba en una feminista inglesa de origen asiático, Nirmal Pawar, que en una publicación habla de esa invasión de espacios como aquellas personas, invasores e invasoras de espacios, que bien por razón de clase, de género o de raza en un momento determinado, están en lugares en los que presuntamente, supuestamente, no debían haber estado. En mi caso, yo partía de una experiencia de clase obrera en la cual soy la primera dentro de mi familia que accede a la universidad. Megan Lee es una estudiante y feminista canadiense que avanza un concepto de class queer frente a la movilidad de clases, en la que ella define esa forma múltiple de ser, estar, con diferentes identidades, asumiendo diferentes identidades de clase, según estés en la familia, según estés en la academia, incluso diferentes identidades de clase dentro de la propia academia, porque no podemos olvidar que cuando estamos hablando de la universidad estamos hablando de una institución clasista que, más allá de que ponga determinadas barreras, y ahora con la crisis, mal llamada crisis, todavía va a imponer más barreras a que gente de clases obreras y de clases que tienen menos capacidad económica podamos acceder a la universidad. Aparte de eso, también cuando accedes a la universidad, digamos que haces una especie de ascenso social por la cual te marca como diferente respecto a la clase de la que vienes y te posiciona incluso en el lugar de la clase que está oprimiendo a tu propia clase de origen, lo cual hace complicada tu identidad dentro de una institución que además hace una imposición homogénea de unos valores clasistas basados en una falsa meritocracia que realmente nos hace ver, como expone François Duvet, que al final estamos dentro de un mecanismo en el que se supone que la igualdad de oportunidades en realidad está dando acceso a unas pocas personas frente a una igualdad de posiciones que lo que haría sería estrechar las brechas entre las diferentes clases para que realmente esa movilidad social entre unas y otras esferas fuera más posible y más real. Mi experiencia personal es de venir del ámbito de la biología. Yo soy bióloga, mentales de cooperación al desarrollo, donde además estuve trabajando muy específicamente el tema de género, pero además dentro de un ámbito con organizaciones indígenas. Con lo cual, en un determinado momento yo me encontraba facilitando talleres a hombres y mujeres indígenas en la cual tenía muchos cuestionamientos. Por una parte, la teoría de género no me era suficiente para poder hablar de esas relaciones de género entre hombres y mujeres indígenas que implicaban más cuestiones. Y por otro lado, había también un cuestionamiento hacia mi identidad no indígena facilitando todo ese proceso. Por todo ello yo sentía que necesitaba de dotarme de más herramientas y sobre todo que fueran con teorías feministas que yo no tenía tan avanzadas, que apenas había hecho unas primeras lecturas. Por ello me incorporé al máster de estudios feministas y de género acá en la Universidad del País Vasco, donde tuve la oportunidad además de hacer una investigación. Y justo realizando este máster resulta que volví a dar con mi campo de origen porque llegué a conocer a unas epistemólogas feministas que vienen de mi mismo campo de origen, que son biólogas, como Evelyn Fox-Keller o como Donna Haraway, y alguien como Sandra Harding, que no es bióloga, pero que sí ha trabajado la filosofía de las ciencias, y en concreto de las ciencias de la naturaleza. Sin duda, tanto Harding como Haraway, con sus conocimientos situados, han sido unas de las teorías principales que además me han permitido hacer el viaje y realizar una investigación que trataba de contextualizar la descolonización del feminismo desde la perspectiva indígena en una doble visión. Esta doble visión de la descolonización yo la situaba, por un lado, descolonizando el feminismo en clave histórica y, por el otro lado, descolonizando las relaciones de género entre hombres y mujeres indígenas en clave feminista, de las distintas corrientes feministas.
Para ello había muchas inspiraciones, una de ellas sin duda fue el libro de Descolonizando el feminismo, teorías y prácticas desde los márgenes, de Liliana Suárez Navas y Rosalba Hernández. Y otra de las inspiraciones viene de alguien del giro decolonial, Nelson Maldonado Torres, que utiliza el término de desgeneración como acción que rompe con las relaciones dominantes coloniales de género. Esa doble visión de la decolonialidad feminista ahí estaba enlazando. Pero siempre pensando en esos conocimientos situados que nos propone Haraway. Alternativa al relativismo con unos conocimientos parciales, localizables y críticos, que además luchan a favor de unas políticas y epistemologías de la localización, del posicionamiento, de la situación en las que realmente la parcialidad y no la universalidad pueden hacer que sean oídas las pretensiones de lograr un conocimiento racional. Y siempre con la necesidad de establecer un circuito universal de conexiones en las cuales se puedan traducir conocimientos entre comunidades muy diferentes y diferenciadas a través del poder. Y entre la realidad y la teoría, entre la práctica, la academia, ¿qué es esto del feminismo de verdad, no? Pues este título en inglés responde a un libro que es una compilación de varias personas, porque hay personas del género femenino, hay transgénero y demás, que han realizado una compilación que dirige una feminista indígena canadiense muy joven que se llama Jessica Yee, y que hacen una especie de exploración sobre lo que consideran el complejo industrial académico del feminismo. ¿Y qué significa eso? Y cómo nos encontramos que dentro de las corrientes feministas hay cierto feminismo hegemónico, que nos lo encontramos tanto en la academia como en el activismo, y en el cual en determinados momentos parece que hay ese determinado feminismo que parte de lo hegemónico tiene como un feministómetro, según el cual nos están midiendo a las demás qué tanto más o menos feministas somos consideradas. Para huir de esto y para trabajar en una perspectiva académica, pero que también contemple ese activismo feminista, Barbara Biglia, que es una psicóloga feminista italiana, establece una serie de puntos. ¿Qué puntos? Para poder trabajar realmente en una investigación feminista y que además tenga que ver con el activismo. Compromiso para el cambio social, que tenga una ruptura de la dicotomía público-privado, que haya una relación de interdependencia entre teoría y práctica, que haya un reconocimiento de la perspectiva situada, haya asunción de responsabilidades, que la valoración y el respeto de la agencia se dé para todas las subjetividades, haya puesta en juego de las dinámicas de poder, se dé una continua apertura a ser modificadas, que haya reflexividad autocrítica, que se trabaje desde saberes colectivos y lógicas no propietarias y que haya redefinición de los procesos de validación del conocimiento. Si la situación, digamos que es como la brújula, nos encontramos con que la posición sería como el mapa. Y en ese mapa en el que me sitúo, mi investigación fue dirigida por Teresa del Valle, que es catedrática de Antropología Social y que me permitió un grado de libertad a la hora de poder realizar esa tesina. Y me inspiré también en la tesis doctoral de Yonemiren Hernández, en la que trabaja desde la autoetnografía, que la autoetnografía te permite jugar con la función de insider-outsider en un posicionamiento en el que en unos momentos estás dentro-fuera, pero siempre intentando estar como en el medio y estando trabajando un poco como en intermediación y en interpelación de todas las dinámicas que se dan. Otra de las inspiraciones vino de parte de Linda Tuhiwai Smith, que es una académica indígena maorí de Nueva Zelanda, que está trabajando por metodologías decolonizadoras para hacer una investigación indígena. Su propuesta incluye el cómo hacer una agenda de investigación indígena desde la propia cosmovisión indígena. Como ella proviene del pueblo maorí, dentro de los pueblos polinesios ella habla del tema de las mareas y su agenda la ha realizado encardinada dentro de esa cosmovisión que incluye las mareas. Pero además
nos propone unas preguntas que deberíamos hacer en toda investigación antes incluso de ser formulada cuando estamos trabajando con pueblos indígenas, como es mi caso. Y es, ¿quién definió el problema a investigar? ¿Para quién es valioso y relevante este estudio? ¿Quién lo define así? ¿Qué conocimiento obtendrá la comunidad a partir de este estudio? ¿Qué conocimiento adquirirá el investigador o la investigadora a partir de este estudio? ¿Qué posibles resultados positivos surgirán de este estudio? También los negativos. ¿Cómo se pueden eliminar esos resultados negativos? ¿A quién rinde cuentas él o la investigadora? ¿Y qué procesos pueden apoyar la investigación a las y los investigados y a la o el investigador? Además, dentro de todo el movimiento de escuelas maoríes alternativas, que se llaman el Kaupapa Maori, ellos tienen también una especie de código de conducta interno que en principio está pensado para investigadores e investigadoras indígenas, pero para alguien que nos estamos aproximando a una investigación con pueblos indígenas también nos puede servir de pautas, como por ejemplo, ten respeto hacia la gente y la comunidad, ve a cara descubierta, es decir, preséntate a la gente cara a cara, observa, escucha y después habla, invita y comparte con la gente, muestra generosidad, sé prudente, no pisotees o pases por encima del mana de la gente, que el mana es un poder en el pueblo maorí que da un prestigio pero que también ordena jerárquicamente la sociedad, y no presumas o hagas ostentación de tu conocimiento. Bien, todo ello me encaminó por la gente que está trabajando en el giro de colonial, entre los que está Ramón Rosfogel, y el cómo la gente que trabaja desde el grupo de colonialidad-modernidad asumen que realmente estamos en un momento en el que no se ha completado la descolonización, y el proceso de colonialidad lo que hace es un proceso de resignificación a largo plazo. Y para poder resignificar a largo plazo hay que eliminar todas las subjetividades y todas las, digamos que, desigualdades que están generadas en base a las diferentes dimensiones de la colonialidad. Aníbal Quijano habla de la colonialidad del poder, hay otros autores como Miñolo y otros del grupo que hablan además de la colonialidad del saber, colonialidad del ser, y Catherine Walsh, yo también la incluyo porque habla de la colonialidad de la naturaleza. Entonces, para realmente hacer un proceso de transformación decolonial hay que subvertir y acabar con esas colonialidades. Las inspiraciones para trabajar la decolonialidad del poder tienen que ver sobre todo con que hay que subvertir el orden heteropatriarcal y el orden colonial. Si hacemos una de las cuestiones pero no hacemos la otra, al final no estamos acabando con el sistema completamente, no estamos cambiando el orden. Aníbal Quijano habla de este poder, esta decolonialidad del poder, y Catherine Walsh también nos habla aquí de unos pensamientos, voces, saberes, prácticas y poder que van no simplemente que son unos poderes, voces y prácticas más, sino que son unos pensamientos, voces, saberes, prácticas desde la diferencia, que desvían las normas dominantes y que abren la posibilidad para la descolonización y la edificación de sociedades más justas y equitativas. Y de ahí la importancia que tanto la intelectualidad como la decolonialidad se han de entender como procesos enlazados en una lucha continua. En la decolonialidad del saber hay inspiraciones, obviamente, por parte de Paulo Freire, de Falsborda, todo lo que tiene que ver con la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, pero también hay inspiraciones como la de Chela Sandoval, que es una feminista chicana, que en su obra de Metodología de los oprimidos establece prácticas de empoderamiento en una aproximación entre la academia y las estrategias de resistencia a la globalización que vienen desde abajo. Otra de las inspiraciones es Boaventura de Sousa Santos, que en obras como Una epistemología del sur nos acerca a la ecología de saberes, donde se tiene que conceder igualdad de oportunidades a las diferentes formas de saber, buscando la maximización de sus respectivas construcciones a la construcción de otro mundo posible. Siempre estamos pensando en esas sociedades más justas, más equitativas, y en las que esas relaciones tienen que ser equilibradas, como él contempla también aquí, con la propia naturaleza.
En la decolonialidad del ser, ahí sí que la orientación viene de la mano de prácticas decoloniales de género y feminismos que vienen desde la periferia. Y aquí tenemos inspiraciones con feministas negras como las más conocidas, Bell Hooks o Angela Davis, pero también tenemos a Tiffany Ruby Patterson, que trabaja el tema de la esclavitud, o Soyini Madison, que trabaja desde la etnografía autocrítica. Entre las feministas chicanas, pues Gloria Anzaldúa, Moraga, y entre las más recientes tenemos también a Sheila Sandoval y a Daphne Taylor García. Aquí tenemos por un lado a las feministas de los 2 tercios del mundo, como dice Chandra Talpade-Mohanty, que nos devolvió en un espejo la mirada de Occidente sobre las mujeres de esos 2 tercios del mundo, o Gita Sen, y otras feministas que vienen desde el feminismo islámico, como son Nayeret Oidi o Shirin Alvi. Y feministas indígenas como Limara Kalodero-Mi Jesua, que son de las primeras naciones de Canadá y de Estados Unidos, Jorn Neikio, que es una mujer sami de Noruega, y Tarsila Rivera Sea es una feminista indígena quechua de Perú. En cuanto a la decolonialidad de la naturaleza, es Catherine Walsh, dentro del grupo de colonialidad, la que habla de una colonialidad que intenta eliminar y controlar los sustentos, los sentidos y las compresiones de la vida misma que parten del lugar territorio Pachamama. Para descolonizar tenemos a las ecofeministas como Vandana Shiva, más conocida, aunque injustamente a veces tratada como esencialista, y Alicia Puleo, que en su obra Ecofeminismo para otro mundo posible no reniega de la ilustración, pero es consciente de los errores y deficiencias que tiene, y además nos habla de otras miradas y otras voces que pueden hacernos descubrir sendas alternativas y con las que podemos intercambiar saberes y experiencias. Mi siguiente paso va a ir de cara a la tesis doctoral con la antropología colaborativa para una investigación intercultural, y hay una antropóloga de la Universidad de Georgetown, Joan Rapaport, que lleva haciendo antropología colaborativa con pueblos indígenas del Cauca desde hace más de 30 años, en las que nos habla realmente de que la pedagogía también puede ser política, y de hecho los pueblos indígenas en sus prácticas de trabajo colectivo como las mingas establecen una pedagogía comunitaria que enlaza con una práctica política. Y Gener de Jesús Llanes es un antropólogo indígena yucateco que nos está hablando también de una práctica indígena yucateca que es el exegil, que es el acto de mostrar, señalar, demostrar y enseñar, expresando otras formas alternativas de cómo imaginar una educación para ser construida. Y para seguir caminando, pues tenemos también a antropólogas como Silvia Marcos, de México, que lleva trabajando mucho tiempo con las mujeres indígenas zapatistas y que a las feministas socialmente privilegiadas, urbanas y de la élite, nos hace una forma de cómo deconstruir en 3 fases determinados prejuicios que tenemos frente a las mujeres indígenas. Deconstruir los supuestos marcados por el género que las feministas importaron a la situación de las mujeres indígenas, las actitudes de superioridad masculina que se dan en el grupo indígena y que serán comunicados selectivamente a la mujer feminista, y la interpretación de relaciones de género asimétricas en una comunidad o pueblo indígena como análogas a las que existen en su propio contexto urbano. Bueno, la idea de este viaje es trabajar por un espíritu transformador feminista y decolonial, que desde las prácticas, los aprendizajes compartidos y colectivos y las vivencias encarnadas nos permitan transitar por lugares no tan frecuentados y lejos de la zona de confort, pero que al final se dan en muy buenas compañías, como es la de una amiga mexicana recientemente doctorada, en la que ella ha trabajado también el cómo hacer un conocimiento desde el activismo de una comisión internacional de investigación de derechos humanos que iba a Chiapas, a Tenco y a México, y lo que tiene que ver desde un conocimiento feminista y etnografía crítica. Y en mi agradecimiento final no me he resistido a incluir un dibujo
desde ese arte revolucionario, que es una Hello Kitty mestiza, que está leyendo un libro de Gloria Anzaldúa, y que es obra de una artista chicana de Estados Unidos que se llama Melanie Cervantes, que es genial, y que junto con su compañero Jesús Barraza tienen un trabajo maravilloso que se llama Dignidad Rebelde, que lo podéis encontrar incluso en Facebook. Y pues muchas gracias por acompañarme en este camino y pues ahora todo lo que queráis.